Estamos, lo hemos anticipado, con Gonzalo Álvarez, que es abogado y además es el titular de EUDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo, Carlos? ¿hace cuánto que estamos en EUDEVA? Y 14 años. Está. Vos es que yo trabajo en la zona de Congreso, así que me queda cerca y soy un cliente de EUDEVA, paso seguido, así que bueno, a ver, ¿qué tiene que ver EUDEVA todo con la universidad? ¿Es sostenida por la universidad? ¿Cómo funciona? Porque la idea es explicar un poco EUDEVA y por qué el respaldo concreto de EUDEVA a la marcha del 23. A ver. Bueno, EUDEVA es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, así nace en el año 1958. Una idea del rector Frondizi de que la Universidad de Buenos Aires tuviera una herramienta... una herramienta más, digamos, para vincular la universidad con la sociedad, en esta idea una universidad con extensión universitaria, con proyectos sociales en la comunidad y con una idea de que el libro trascienda las fronteras de lo académico, no solo ocupe ese lugar, porque también lo sigue ocupando, pero no tan solo ocupe ese lugar, sino que en sintonía con la idea de un libro como difusor social del conocimiento, crean la editorial. Y para esa tarea es una historia poco conocida, pero para esa tarea lo convocan a un argentino que vivía en México ya hace unos años, que es Arnaldo Orfila Reynal, director en ese momento del Fondo Cultura Económica de México, la gran editorial latinoamericana. Un reformista que había sido protagonista de los sucesos reformistas en 1918 y 19 en la Universidad Nacional de La Plata, y que había representado a la Argentina en el primer Congreso Internacional de Estudiantes en México. Ahí tomó contacto con todo el mundo cultural de México, con el que en ese momento era secretario de Educación y había sido rector de la UNAM, José Vasconcelos, que tenía una idea muy clara del rol del libro como popularizador de la cultura. Y bueno, Orfila es el que le sugiere a Rizzeri Frondizi crear una editorial, darle una... Y perdóname, eran libros técnicos, qué sé yo, editemos Civil 1 y Civil 2 y editemos literatura, era desde el vamos. Exacto. Era el objetivo. Desde el vamos, le dan esa impronta a la editorial, no solo ocuparse de los libros de conocimiento y los libros académicos, los ensayos o los libros necesarios para la enseñanza, sino sobre todo también libros que estuvieran al alcance de cualquier ciudadano. La librería y la vidriera hoy es eso más o menos, porque vos vas y tenés literatura clásica y tenés mucha psicología, mucha economía. Sí, hoy aparte, es un mix. Sí. En el día de hoy EUDEVA como librero, por decirlo de alguna manera, trasciende el propio catálogo. Nosotros cuando en nuestras librerías no solo mostramos el catálogo propio, sino que también de otros editores. Y decime una cosa, la desfinanciación de la UBA, ¿a ustedes los afecta? Bueno, en forma indirecta sí, porque ya desde el 58, pero hasta nuestros días, la universidad no creó la editorial con finalidad de lucro. Y es más, todo lo contrario, la apoya, la apoya concretamente, digamos. Así que cualquier problema financiero que afecte a la universidad es un problema para su editorial también. EUDEVA es una persona jurídica distinta a la universidad, es una sociedad de economía mixta, que fue creada con esa finalidad a propuesta de Orfila Reynal para que pudiera la universidad actuar en el campo editorial con todas las herramientas que tiene un editor. Consignar libros, firmar derechos de autor, contratos de derecho de autor, operar como opera cualquier editor sin quizás las restricciones o las dificultades que puede tener una oficina pública para operar como editor. Pero nunca tuvo finalidad de lucro y la universidad siempre la apoyó, así que la crisis de la universidad es la crisis de su editorial, es imposible verla en forma escindida. Y te pregunto, porque también es una librería que vende, ¿hay merma en los clientes como consecuencia de los precios de los libros? Yo era una persona que los compraba con cierta asiduidad, hoy no sé si han aumentado los precios o he perdido poder adquisitivo con mi salario. Me parece que más lo segundo que lo primero, pero compro menos. Pero me imagino que mi caso es el de muchos, ¿no? Sí, mira, tu pregunta da justo es súper pertinente, porque da justo en la tecla de una realidad que atraviesa la editorial. Está cruzada en realidad por dos variables. La variable que vos bien señalabas, de cómo afecta a la editorial la crisis presupuestaria de la universidad, y ya te dije que lo afecta,
pero también está la variable propia del sector, ¿no? Del sector editorial, y es un sector que tiene una situación de retraimiento, de crisis ya desde hace muchos años, hace varios años, claro. Y esto nos afecta a todos los editores en general, a los editores universitarios sin duda también. Eudeva es una editorial que digamos que produce sus libros, que los distribuye en todo el sector minoristas de librerías, más de 300, casi 400 librerías en todo el país, que tiene distribución internacional. Imagínate que se afecta el mercado del libro y se afecta sensiblemente la capacidad de la editorial. Te pregunto, y ustedes imprimen también, ¿no? Sí. Bueno, como todo... ¿O está tercerizado? No, eso se terceriza. En general es muy raro claro. encontrar un editor que sea a su vez gráfico. No, pregunto esto porque al momento de los costos, hoy estábamos hablando porque hoy han llegado las primeras tarifas domiciliarias del aumento de... Sí, donde lo que estamos hablando es, más allá de lo que pagues, a todos, por lo menos te han multiplicado por 4. El que pagaba 10 paga 40. Esto en el comercio es durísimo y me parece que en tema costos para ustedes y mí. Las generales de la ley nos pasó lo mismo con la factura de luz de este bimestre, así que sí, tal cual. No, te decía que en general los editores, quien edita no imprime, o sea, no está en ese sector del... El negocio editorial se divide verticalmente entre el gráfico, el editor, el gráfico y el librero. En general son 3 funciones distintas. Eudeva y muchos editores universitarios integran al menos 2 de esas funciones. Son editores y en general son libreros también. Nosotros somos libreros y buena parte de los editores universitarios tienen su librería al menos en el campus de la universidad. Mientras que la mayor parte del resto de los editores no tienen, no son libreros. Y te pregunto, digo, por tema de costo, ¿no? Hasta además porque son tiempos tecnológicos, pero digo, ¿hay alumnos que te compren un código civil o que te compren un libro de medicina o libros de arquitectura? ¿O eso pasa, ya te lo compra el estudio de abogado y no vos como estudiante? Digo? No, una de las principales... ¿Sí? Una de las principales finalidades o una de las tantas finalidades que tiene la editorial es... ser un vehículo para que los profesores, para que la producción de textos que los profesores escriben para destinados a la enseñanza, los manuales, los libros de cátedra destinados a la enseñanza, encuentren en Eudeva, como en otras editoriales de conocimiento, un editor que se ocupe del libro, que lo edite, que lo imprima, que lo edite en formato digital o con la modalidad que tenga y lo distribuya entre sus estudiantes. Sigue siendo esa una de las funciones. Y decime, para una librería clásica, digo, bueno, siempre está la pesca de invocar un éxito, ¿no? Qué sé yo, invoco un buen título y vendo 5.000 ejemplares. ¿A ustedes no le escapan a las generales de la ley con eso o no? No, pero en general editores que nos situamos en esta parte del campo editorial comercial, pero no tan comercial como los editores, más eminentemente comerciales. El editor universitario es un editor en general de profesores, de otro perfil de autores. En general el recorrido es a la inversa. Nosotros somos los primeros editores de autores que después alcanzan mayor notoriedad, mayor prestigio y capital simbólico y pasan a ser editados por editores más comerciales. Gonzalo, y te pregunto, ¿vos cuánto sé que estás en Eudeva? ¿Llegaste ahí como presidente o hiciste algún recorrido? No. Eudeva, yo te comentaba que es una sociedad de economía mixta, tiene un directorio. El directorio ya desde hace... varias gestiones de la universidad. En general los directores somos profesores de la universidad, está integrado por profesores de la universidad y tiene un presidente, y a mí como profesor de la Facultad de Derecho me designaron en primer mandato en 2010, así que hace 14 años, y el mandato tiene 3 años, así que fui renovado en varias oportunidades. Cuestión coyuntural, el gobierno dice, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, vamos a duplicar el presupuesto, algunos indican que es simplemente una estrategia desmovilizante, pero digo, lo del 23, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yendo al presupuesto de la universidad, y me alejo un poco de del tema Eudeva, y te hablo más como profesor. Por eso.
Perdóname, ¿se puede saber cuánto cobra un docente? Depende de su titular. Sí, un profesor de adjunto, dedicación simple, está en el orden de los 250.000 pesos, una dedicación simple. Claro. Más o menos, te digo, porque eso puede estar impactado está impactado por ¿Dedicación simple cuántas horas son? Son 10 horas semanales. Ah, está. Sí. Esa dedicación, sí, más o menos 250.000 pesos al día de hoy, variable en función del impacto de la antigüedad, ¿no? La antigüedad pesa bastante en el caso de los profesores. Mirá, la situación presupuestaria es realmente crítica. Vos señalabas el supuesto aumento que anunció el gobierno, en principio digo supuesto porque que para cuestiones operativas, supongo, debe ser cuestión... Por un lado es un anuncio... Sí. No tiene que ver con el salario del docente. No, es un anuncio, un aumento orientado a algo que llama gastos de funcionamiento de las universidades, que para que te des una idea... Depende de esto en cada universidad, pero es aproximadamente el 10% del presupuesto universitario se destina al tema de financiamiento del funcionamiento de las universidades, y está anunciado un aumento de la magnitud que vos señalabas, que todas las cuentas que hacemos indicaría que aún con esos aumentos hay una caída de más del 50% de la capacidad de compra de ese presupuesto respecto al año pasado, porque hubo un 300% de inflación interanual. Así que aún con ese anuncio los gastos de funcionamiento se verían claramente afectados. Pero nada se dice del otro 90%, aparte de esto, nada se dice del otro 90% del presupuesto, que son los salarios, digamos, docentes y no docentes, donde se prorroga el presupuesto 2023 y los aumentos que ha habido mediante la aprobación del Poder Ejecutivo, no por paritarias, porque las paritarias han sido todas, han fracasado todas, no ha habido acuerdos con este gobierno y los sindicatos para en materia de aumento salarial, está llegando en la actualidad, ahí hay cifras entre un 35 y un 50% de deterioro de la capacidad de compra del salario docente, que es en general de todo el sector público el deterioro de los salarios, pero en el caso de los docentes y no docentes universitarios es mayor, bastante mayor. Así que bueno, la situación es muy crítica y tiene que ver, como bien vos señalabas, mencionaste un tema que para mí es central, que tiene que ver con la prórroga del presupuesto 2023. Claro. Eso esconde algo mucho más grave que la discusión del presupuesto. Eso esconde silenciar la capacidad de debate del presupuesto, no tan solo universitario, en el ámbito natural donde ese debate se tiene que desarrollar, que es el Congreso. Cuando el Ejecutivo no remite un proyecto de presupuesto al Congreso y no discute cuáles son sus políticas en el ámbito de ese proyecto de presupuesto y prorroga el presupuesto del año anterior, lo que hace es quitarle a quien la Constitución manda a discutir el presupuesto, que es el Congreso de la Nación, el rol que la Constitución le asigna, y termina siendo el Ejecutivo en esta suerte de poder omnipresente que discrecionalmente otorga aumentos salariales o otorga aumentos en los costos de financiamiento de las universidades, quitándole la capacidad que tiene el Congreso para hacer eso. Si el gobierno tiene una decisión política de reducir el presupuesto universitario, tiene que proponerlo en el Congreso, discutirlo en el Congreso y obtener los votos necesarios para su aprobación. Yo sé que estoy haciendo memoria, pero acá tenemos un problema que se debería corregir por parte de la dirigencia política, porque ¿qué es lo que pasa? Este año se va a discutir, en septiembre empieza la discusión del presupuesto 2025 con Milei presidente. Un Milei que tiene muy pocos diputados, pero él está imaginando su presupuesto del año que viene. El tema es que cada 4 años, y más con que acá duró, vino Cristina, Macri duró 4 años, Alberto Fernández 4 años, ahora viene Milei, el problema está en el año 2023, donde, que yo recuerde, estábamos también acosados por la inflación, el ministro de Economía era Massa se suponía, él, por lo menos el peronismo, que él iba a ser presidente, entonces el presupuesto 2023 nunca se discutió porque había que actualizarlo, porque estábamos en el peor escenario inflacionario, fogonazo inflacionario, entonces la verdad nunca llegó. ¿Qué hizo Milei? ¿Qué voy a poner a discutir yo un presupuesto que tengo 40 diputados? Sigo con la prórroga. Pero eso, si no se arregla, más en diciembre, vamos a tener un problema parecido cada 4 años. Pero no se puede hacer cualquier cosa. No, claro. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y una democracia
que pretende ser deliberativa, con un congreso, y las cosas hay que discutirlas donde corresponde. No, claro. Yo no comparto una política pública educativa que tenga como propósito reducir el presupuesto en educación. Creo que no es correcto. Pero bueno, entiendo que en una democracia puede haber quien piense que eso es así o debe ser así, y no tengo inconveniente en discutirlo. Él sabía, el Ejecutivo actual sabía que si eso se ponía a consideración, con los números que tenían, perdían. ¿Qué hago? Miro para otro lado hasta septiembre, que tengo que discutir el de 2025, es así. Esto es una democracia, claro, y hay que respetar los ámbitos naturales de la discusión, y no pasarían estas cosas, o al menos la discusión iría por los carriles que tiene que ir, no estos de hecho que terminan siendo una imposición, un hecho del príncipe, digamos, por decirlo de alguna manera, imponiendo su voluntad. Muy maquiavélico. Bueno, ahí estamos. Gonzalo Álvarez, el presidente de UDEVA. Gonzalo, ¿algo que agregar? No, bueno, nuestra preocupación es reiterar, la preocupación general que atravesará seguramente la vida de todos nosotros estos días. Es una discusión que en cada facultad, que en cada aula se reproduce. Y bueno, la expectativa de ver qué pasa el martes, de cómo reacciona la comunidad educativa frente a esta situación tan crítica. Y bueno, esperamos que a partir de esta movilización del día martes se modifique algo, se pueda pensar en un cambio para bien en la universidad. Gonzalo Álvarez, Gonzalo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.